Moshe convocó a toda la comunidad israelita. Le dijo, estas son las cosas que Yahweh ordenó hacer, que en 6 días se haga el trabajo, y el 7º día será apartado para ustedes, el Shabbat, reposo absoluto en honor de Yahweh. Quien hiciese en ese día algún trabajo, será condenado a muerte. No enciendas fuego en ninguna de tus viviendas el día de Shabbat. Moshe le dijo a toda la comunidad israelita, esto es lo que Yahweh me ha ordenado que les transmitiera. Recolecten de ustedes una ofrenda para Yahweh. Todo aquel que sea generoso de corazón, que done una ofrenda para Yahweh, oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajash, maderas de cedro, aceite para la iluminación, especias para el aceite de la unción y para el incienso de las especias aromáticas, piedras shoham, piedras para montarlas en el efod y en el goshen. Toda persona dotada de talento natural entre ustedes, que vaya y haga lo que Yahweh ha ordenado, el tabernáculo, su tienda y su cubierta, sus ganchos y sus tablones, sus travesaños, sus pilares y sus zócalos, el arca y sus travesaños, la cubierta, la cortina divisoria, la mesa y sus travesaños, y todos sus elementos, el pan de la presencia, la menorá para iluminar, sus accesorios, sus luminarias y el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus travesaños, el aceite de la unción y el incienso de las especias aromáticas, la cortina de la entrada para la entrada del Mishkan, el altar de la ofrenda olá, su mikbar, sus travesaños y todos sus accesorios, la pileta y su base, las cortinas del patio, sus pilares y sus bases, la cortina de la entrada del patio, las estacas del tabernáculo, las estacas del patio y sus cuerdas, los paños de embalaje, las vestimentas apartadas del Cohen Aarón y las vestimentas de sus hijos, para cumplir la función sacerdotal. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moshe. Entonces se acercó toda persona a quien su corazón lo impulsó a ofrecerse como voluntario, y todo aquel que se sintió motivado a donar para la obra de la tienda del encuentro, para todo lo necesario para su culto y para las vestimentas apartadas. Se presentaron los hombres con las mujeres, todo aquel cuyo corazón lo motivó a donar brazaletes, anillos para la nariz, anillos y apliques de oro para el cuerpo de la mujer, toda clase de joyas de oro, todo hombre que eleva una ofrenda de oro para Yahweh, el que tenía lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tajash, los trajo. El que quería donar una ofrenda de plata o de cobre, trajo la ofrenda a Yahweh, y el que tenía madera de cedro para cualquier tipo de tarea, la trajo. Toda mujer dotada de la capacidad artística hiló con sus manos y trajo sus hilados hechos con lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino. Toda mujer dotada de la capacidad artística hiló pelos de cabra. Los líderes trajeron piedras shoham y otras piedras preciosas para montar en el efod y en el goshen, las especias, el aceite para la iluminación, el aceite de la unción y las especias para el incienso. Todo hombre y mujer entre los israelitas, cuyo corazón los inspiró a donar algo, para el trabajo que Yahweh habría ordenado a través de Moshe, llevaron su donación como ofrenda a Yahweh. Dijo Moshe a los israelitas, miren, Yahweh designó a Betzalel, hijo de Uri, y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo dotó del espíritu del soberano, de sabiduría, de entendimiento, de comprensión, y de habilidad para todo tipo de trabajo, para hacer expertos diseños, para trabajar con oro, plata y cobre, para tallar y montar piedras preciosas, y para tallar maderas, para trabajar en todo tipo de diseño artesanal. Y también lo dotó a él y a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, con la capacidad de enseñar. Lo dotó de aptitud natural para que realicen todo trabajo de artesano, de diseñador textil, de bordado en lana turquesa, lana púrpura, lana roja y en lino fino, y de tejedor. Ellos están capacitados para realizar todo el trabajo necesario y hacer los diseños de los tejidos. De modo que Betzalel hará todo lo que Yahweh ha ordenado, junto con Oliab y todo aquel que tuviese aptitudes artísticas, a quienes Yahweh haya dotado de sabiduría y entendimiento para saber cómo hacer todo el trabajo del santuario, de conformidad con todo lo que Yahweh ha ordenado. Entonces Moshe citó a Betzalel, a Oliab, a todos los que tenían capacidad artística, aquellos cuyo corazón Yahweh dotó de talento, y aquellos inspirados por su corazón, a que se acercaran a la obra para llevarla a cabo. Ellos tomaron en presencia de Moshe todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para la obra del santuario, con la finalidad de llevarla a cabo. Mientras tanto,
Mañana tras mañana continuaban llevando donaciones. Entonces, los artesanos que estaban ejecutando la obra del santuario, sus trabajos, y fueron y le hablaron a Moshe, diciendo: el pueblo trae más de lo necesario para la obra que ordenara Yahweh. Moshe ordenó, y ellos anunciaron en el campamento, diciendo: ni hombre ni mujer siga haciendo trabajos en cuanto a los donativos para el santuario. Así, la gente dejó de llevar. El trabajo alcanzaba para todo lo que había que hacer, y aún sobraba. Los más hábiles entre los trabajadores hicieron el tabernáculo. Lo hicieron con 10 cortinas de hilo de lino, lana turquesa, lana púrpura y lana roja, e hicieron el tejido con diseño de querubines, obra de tejedor experto. El largo de cada cortina era de 28 codos, y el ancho de cada cortina era de 4 codos. Todas las cortinas tenían la misma medida. 5 cortinas las unió entre sí, y las otras 5 cortinas también las unió entre sí. E hizo ojales de lana turquesa sobre el borde de la cortina, donde termina el primer panel, y así también hizo en el borde de la cortina donde termina el segundo panel. Hizo 50 ojales en la primera cortina, y 50 en el extremo de la cortina del segundo panel. Los ojales coincidían al quedar enfrentados. También hizo 50 ganchos de oro, y con los ganchos unió los cortinas uno con otro, para que el tabernáculo resultase una unidad. Hizo cortinas de pelo de cabras para el techo del tabernáculo. Hizo 11 cortinas. Cada cortina medía 30 codos de largo y 4 codos de ancho. Las 11 cortinas tenían la misma medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y 6 de las cortinas entre sí. Hizo 50 ojales sobre el borde de la última cortina del primer conjunto. Hizo 50 ojales sobre el borde de la cortina del segundo conjunto. Hizo 50 ganchos de cobre para unir la tienda, para que resultase una sola unidad. Hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y otra cubierta por encima de esta, de pieles de tajash. Hizo los tablones del tabernáculo de madera de cedro. Se colocaban en forma vertical. Cada tablón medía 10 codos de largo y 1,5 codo de ancho. Cada tablón tenía 2 espigas para ensamblar, paralelas entre sí. Todos los tablones del tabernáculo los hizo de ese modo. Los tablones para el tabernáculo los dispuso así: 20 tablones para el lado sur, e hizo 40 zócalos de plata debajo de los 20 tablones, 2 zócalos debajo de cada uno de los tablones, correspondientes a sus 2 espigas de ensamble. Y para la segunda pared del tabernáculo, en su lado norte, hizo otros 20 tablones con sus 40 zócalos de plata, 2 zócalos debajo de cada tablón. Y para la pared posterior del tabernáculo, en el lado occidental, hizo 6 tablones, e hizo otros 2 tablones para los vértices del tabernáculo. En la parte posterior se tocaban por su parte de abajo, y juntos ascendían verticalmente para quedar unidos arriba por medio de una argolla. Así hizo con los 2 tablones de cada uno de las 2 esquinas. De modo había 8 tablones con sus bases de plata, o sea, 16 bases. Cada tablón había 2 bases. Hizo travesaños de madera de cedro, 5 para los tablones de un lateral del tabernáculo, 5 travesaños para los tablones del otro lateral del tabernáculo, y 5 travesaños para los tablones de la pared posterior del tabernáculo, la occidental. Hizo que el travesaño central se extendiera entre los tablones de extremo a extremo. Recubrió los tablones de oro. Las argollas por donde debían pasar los travesaños las hizo de oro, y recubrió de oro los travesaños. La cortina divisoria la hizo con lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino, obra de experto tejedor, entretejida con querubines. Hizo 4 postes de madera de cedro y los recubrió de oro. Sus ganchos eran de oro, y fundió para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hizo una cortina de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino, trabajo de bordador. Los postes que sostenían la cortina eran 5, con sus ganchos. Recubrió en oro la parte superior y sus cintas. Las bases eran 5, de cobre. Betzalel hizo el arca de madera de cedro. Su longitud era de 2,5 codos, su ancho de 1,5 codo, y su altura de 1,5 codo. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una guarda de oro alrededor. Fundió para ella 4 argollas de oro, para colocarlas en sus 4 vértices, 2 argollas y 2 argollas para otro costado. Hizo travesaños de madera de cedro y los recubrió en oro. Hizo pasar los travesaños por las argollas a los costados del arca para transportar el arca. Hizo también una cubierta de oro puro, su longitud de 2,5 codos y su ancho era de 1,5 codo.
Hizo 2 querubines de oro, los hizo labrados a martillo, en los 2 extremos de la cubierta, un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Los querubines constituían una sola pieza con la cubierta. Los querubines partían de los 2 extremos de. Los querubines tenían las alas abiertas hacia arriba, cubriendo la cubierta con sus alas. Sus caras estaban dispuestas mirándose mutuamente, orientadas hacia la cubierta. Hizo la mesa de madera de cedro. Su longitud era de 2 codos, su ancho 1 codo y 1,5 codos su altura. La recubrió de oro puro y le hizo una guarda de oro alrededor. Le hizo alrededor un marco de un tefaj y le hizo al marco una guarda de oro alrededor. Fundió para ella 4 argollas de oro y puso las argollas en las 4 esquinas correspondientes a sus 4 patas. Adyacentes al marco estaban las 4 argollas, que eran los receptáculos para pasar los travesaños para transportar la mesa. Los travesaños para transportar la mesa también los hizo de madera de cedro y los recubrió en oro. Hizo los utensilios que estaban sobre la mesa, sus moldes, sus cucharas, sus soportes laterales y sus tubos tipo media caña, que sirven como divisores, todo de oro puro. Hizo la menorá de oro puro, labrada a martillo hizo la menorá. Su base y su columna, sus copas, sus esferas y sus flores eran de una misma pieza. Tenía 6 brazos que emergían hacia ambos lados, 3 brazos de la menorá hacia un lado y 3 brazos de la menorá hacia su otro lado. Cada brazo 3 copas decoradas, una esfera y una flor. Así era con los 6 brazos que emergían de la menorá. En la menorá había 4 copas, decoradas con sus esferas y sus flores. Debajo del punto donde cada par de brazos estaba unido a la columna central, había una esfera. Así era para los 3 pares de brazos, es decir, para los 6 brazos que emergían de ella. Sus esferas y sus brazos procedían de ella. Todo era una única pieza de oro puro, labrado a martillo. Le hizo 7 luminarias. Su portamechas y sus palas eran de oro puro. La menorá y sus utensilios pesaban 1 kikar. Todo era de oro puro. El altar del incienso lo hizo de madera de cedro. Medía 1 codo de largo y 1 codo de ancho. Era cuadrado y 2 codos de altura. Sus salientes formaban una sola pieza con él. Lo recubrió de oro puro, tanto su placa superior como sus paredes y sus salientes. Le hizo alrededor una guarda de oro. Le hizo 2 argollas de oro debajo de la guarda de oro, en las 2 esquinas de sus 2 lados, como receptáculo para introducir los travesaños, para trasladarlo. Los travesaños los hizo de madera de cedro y los recubrió de oro. Preparó el aceite apartado de la unción y el puro incienso de especias, arte de perfumero. El altar de los sacrificios lo hizo de madera de cedro. Medía 5 codos de largo, 5 codos de ancho. Era cuadrado y 3 codos de alto. Hizo también sus salientes en sus 4 esquinas. Las salientes eran de él mismo. Y lo recubrió de cobre. Hizo todos los accesorios del altar, los recipientes, las palas, los tazones, los garfios y los portabrasas. Todos sus accesorios los hizo de cobre. Hizo una rejilla de cobre del altar, a modo de red, debajo de la banda decorativa del altar. La rejilla llegaba hasta la mitad del altar. Fundió 4 argollas para los 4 extremos de la rejilla de cobre, como receptáculos donde debían pasar los travesaños. Los travesaños los hizo de madera de cedro y los recubrió en cobre. Hizo pasar los travesaños por las argollas, que estaban a los costados del altar para transportarlo. Lo hizo hueco, rodeado de paneles. Hizo la pileta de cobre, con su base de cobre. Lo hizo de los espejos de las mujeres que se congregaban a la entrada de la tienda de reunión. Hizo el patio. Para el lado sur del patio, hizo cortinas de lino de 100 codos, sostenidas por 20 pilares, con 20 bases de cobre. Los ganchos de los pilares y las cintas eran de plata. Por el lado norte era de 100 codos, sostenidas por 20 pilares con 20 bases de cobre. Los ganchos de los pilares y las cintas eran de plata. En el lado oeste, el cortinado medía 50 codos, 10 pilares con 10 bases. Los ganchos de los pilares y las cintas que eran de plata. Y el lado este tenía 50 codos. De un lado había 15 codos de cortinas, sostenidas con 3 pilares por 3 bases para el otro lado. Hacia un lado y hacia el otro, las cortinas tenían 15 codos de largo, sostenidas por 3 pilares con 3 bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de hilo de lino. Las bases para las columnas eran de cobre. Los ganchos de las columnas y las cintas eran de plata. El revestimiento de los cabezales de las columnas eran de plata. Todas las columnas del patio tenían una cinta de plata alrededor. La cortina de la entrada del patio era trabajo de bordador.
Era de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Medía 20 codos de largo y su ancho o alto era de 5 codos, igual que las cortinas que rodeaban el patio. 4 columnas sobre 4 bases de cobre. Sus ganchos eran de plata y el revestimiento de sus cabezales y las cintas eran de plata. Todas las estacas para el tabernáculo y para el patio alrededor eran de cobre. Soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Elohim y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el renuevo. Se puede ver ahora, contemplar que es la hora. Cerca está el fuego que devora, la estrella que de Jacob sale sin demora. Mejor corra de Israel, el cetro se levantó. Por mucho tiempo calentó, como tizón sacado del fuego perdido empezó. Y abuelo enderezó y puso un peso que él no pensó. Una vara de hierro en su regazo para regir naciones, quiebran las cual paso tras recibir.